en medio de toda esta algarabía política y ahora también de acciones en contra o de destape de bandas de narcotraficantes o supuestos narcotraficantes, pues algunas informaciones se quedan medio fuera del lugar que deberían tener tal vez en el ámbito de los medios de comunicación. Este día participó como orador invitado en el almuerzo mensual que realiza la Cámara Americana de Comercio el director general de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz. Hizo una exposición bastante larga, bastante amplia, bastante bien detallada sobre su gestión y las labores que ha desarrollado. No fui, pero tuve acceso al discurso completo del señor Magín Díaz. Entonces, quiero hacer referencia porque al final de este discurso, el señor Díaz aprovechó para ofrecer unas declaraciones sumamente importantes. Y cuando digo sumamente importante, lo digo no solo por lo que dijo, sino también por el escenario donde lo dijo. Porque habló ante la matrícula de la Cámara Americana de Comercio, donde están los principales empresarios de la República Dominicana y los principales empresarios también de inversión extranjera proveniente de Estados Unidos. Quiero ponerme, me voy a poner estas lentillas para poder leer 2 o 3 párrafos de la última parte del discurso del señor Magín Díaz. Una de ellas se refiere a la reforma fiscal, sobre lo que hablábamos en el comentario anterior, que este gobierno ha dejado postergar la necesaria reforma fiscal que se requiere en la República Dominicana y que debió hacerse a través de un pacto fiscal de consenso. Entonces el señor Magín Díaz dijo lo siguiente, si me permiten. Debo advertir que el sistema tributario no resiste la postergación de una reforma profunda que actualice el código tributario vigente desde hace más de 25 años, muy rezagado con relación a lo que son la economía y la sociedad de hoy. Esta es una tarea que debemos asumir bajo consenso, con determinación, espíritu de equidad y sin populismo político y sin populismo corporativo. No hizo solamente referencia al populismo político, sino al populismo corporativo frente a los empresarios de la Cámara Americana de Comercio. Dijo, la carga personal que se le exige a un administrador tributario como el director de impuestos internos en el país es inmensa. El discurso de la institucionalización que enarbolan algunos sectores es realmente de la boca para afuera. Todavía se le exige. Yo estaba ahí, él dijo, además de eso, fueron unas declaraciones imperdibles. Y él dijo que quienes públicamente y con superiores piden institucionalidad a gritos, en privado, con reuniones de 5 minutos, piden todo lo contrario. A eso voy. Dice, todavía se le exige al director que personalmente atienda los casos particulares y que vaya mucho más allá de lo que le permite la ley. Se le solicitan reuniones para que en 5 minutos reviertan todo el trabajo que se ha hecho durante meses en la labor técnica de la DGI. Algunos contribuyentes, y este es el último párrafo que quiero leer, algunos contribuyentes se definen insatisfechos cuando el director de impuestos internos no atiende su caso personalmente y no lo resuelve bajo los parámetros que ellos consideran, al margen de cualquier marco legal o de toda razonabilidad. Razonabilidad, sí. Y esto no es solo una muestra de desconfianza en las instituciones, sino también de la arraigada cultura de corrupción y tráfico de influencias que todavía persisten en el país. De corrupción y tráfico de influencias que todavía persisten en el país, refiriéndose a algunos contribuyentes y no a los pequeños contribuyentes, porque generalmente los contribuyentes que quieren reuniones privadas con el director de impuestos internos, para que el director de impuestos internos resuelva situaciones que deben resolverse en términos técnicos y cumpliendo con lo que establece la ley, generalmente son grandes contribuyentes, generalmente son los grandes empresarios. Por eso dijo que la contundencia de esta información no está solamente en lo que dijo, sino en el escenario donde lo dijo, con la valentía que hizo esa referencia. Nosotros hemos dicho aquí varias veces que muchos empresarios
han tratado de reunirse hasta con el presidente de la República y le han manifestado al presidente Danilo Medina quejas porque el director de impuestos internos no los atiende de manera personal. Porque pretenden que el director de impuestos internos los atienda de manera personal para resolverle situaciones que tienen que resolverse mediante el cumplimiento de lo que establece el Código Tributario. Y dice el director de impuestos internos más adelante que él no pretende vivir que estemos en Suiza o en cualquier país desarrollado. Y por eso él ha tenido que hacer excepciones. Pero que esas excepciones de reuniones con determinados empresarios contribuyentes ha tenido que hacerlas, pero siempre apegado al cumplimiento de lo que establecen los parámetros técnicos de la institución. Está velando el director de impuestos internos por reformas dentro de esa institución que no afecten la institucionalidad y que no dejen o tiren por la borda la labor que se ha desarrollado en términos técnicos ahí dentro. Dice el director de impuestos internos que él, por las fallas que haya cometido en esa institución, pues puede pedir excusas, pero que no va a permitir que la influencia política, gubernamental y que la influencia empresarial afecten la labor que ha desarrollado hasta ahora. A mí me pareció que el director de impuestos internos estaba despidiendo. Tal vez él entiende que bueno, que ya casi se va porque tiene 3 años dirigiendo esa institución, aunque a este gobierno le queda 1 año completo todavía de gestión, el presidente Danilo Medina. Pero uno le dio la impresión como que se estaba despidiendo por la forma en que se sinceró al expresar y al hablar del populismo corporativo y de la hipocresía, ciertamente, de muchos de los que desde el sector privado viven predicando la institucionalidad y el respeto a la institucionalidad, pero sin embargo, en el ámbito privado quieren reunirse directamente con los funcionarios para presionar por determinadas situaciones. Nosotros hemos hecho referencia aquí incluso a otros casos que no necesariamente ocurren en el ámbito de impuestos internos. Por ejemplo, en el ámbito del sector privado en la generación eléctrica. Y vemos, por ejemplo, a una asociación de representantes de generadores eléctricos de electricidad del sector privado siempre reclamando el cumplimiento de la ley y que la generación se contrate mediante proceso de licitación. Pero luego en reuniones privadas, cuando se necesita la entrada de determinadas generadoras y se pretende convocar a licitación, lo que pretenden es que les den contratos directos. Porque una cosa es lo que predican determinados sectores del empresariado nacional y otra cosa es lo que en la práctica quieren. Es cierto que hay corrupción gubernamental. Ahora, muchas veces esa corrupción gubernamental es provocada precisamente por la intención de determinados representantes del sector privado que predican la institucionalidad, que viven siempre abanderados con el respeto de la institucionalidad. Pero sin embargo, a la hora de la hora, entonces quieren que el sector gubernamental, con las puertas cerradas, sea el que les resuelva determinados problemas. Oigan, como dice el director de impuestos internos, algunos contribuyentes que quieren que en 5 minutos el director de impuestos internos les resuelva lo que nos ha tomado meses desarrollar en cuanto a la organización de la administración tributaria. Y aún así, por supuesto, hace una crítica real y efectiva. La urgencia que existe en la República Dominicana de que aquí se inicie el proceso para una reforma de nuestro código tributario, por una reforma seria, no un parche. Porque ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Después que sufrimos la crisis económica que afectó a la República Dominicana entre 2003 y 2004, aquella crisis financiera durante el gobierno de Hipólito Mejía, fue necesario, por supuesto, introducir reformas en nuestro código tributario, pero se hicieron por pedacitos. Incluso en la gestión gubernamental de Leonel Fernández de los 8 años, creo que se hicieron 6 reformas tributarias. Y cuando llegó el presidente Danilo Medina, tuvo que hacer una reforma tributaria también urgente a finales del año 2012. ¿Pero para qué? Para cuadrar números. Para aumentar un poquito más las recaudaciones y reducir un poquito más el déficit. Aún así, esas reformas han sido insuficientes porque, por un lado, el gobierno ha mantenido una actitud
y no me refiero a este gobierno, sino a todos los gobiernos, irresponsables de aumento constante del gasto público y muchas veces en un gasto público no justificado o un gasto público excesivo. Y por otro lado, entonces, la deficiencia en cuanto a el incremento de las recaudaciones con base en una mayor eficiencia y con base en una mejor y mayor regulación de las áreas donde existen determinadas exenciones a determinados sectores productivos que tal vez necesitan esas exenciones impositivas, pero que esas exenciones impositivas tienen que estar reguladas y tienen que estar basadas en resultados y tienen que tener tiempos límites de aplicación. Pero no. Aquí se aplican exenciones tributarias por un periodo de 1 año, de 2 años, de 3 años, y al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, los empresarios van en fila donde el presidente de la República para decirle: no, presidente, queremos que nos extiendan esas exenciones, porque no hemos obtenido los resultados deseados. No hemos obtenido los resultados deseados en un país donde los niveles, donde es difícil ciertamente instalar una empresa, donde es difícil ciertamente emprender los negocios. Ahora, una vez emprendidos, los niveles de rentabilidad en la República Dominicana son muchísimo más altos que el promedio de la rentabilidad del sector empresarial en toda América Latina. Y lo saben los empresarios. Recuerdo, no se me olvida que una vez estaba en Bogotá, en Colombia, con un empresario y me dice: ¿tú eres de República Dominicana? Y digo: sí, yo soy de República Dominicana. Me dijo: en tu país es difícil montar un negocio, porque hay que estar con la burocracia estatal que es extraordinaria, que es enorme y es complicado. En tu país es complicadísimo montar un negocio. Ahora, una vez que tú lo montas, tú vas de robo, porque la rentabilidad en tu país es mucho más alta que en cualquier país de estos. Me dijo un empresario a mí, fuera de aquí. Y es cierto. Es cierto, porque aquí los niveles de rentabilidad de las empresas son mucho más altos que en otros países. Pero también es cierto que las empresas o determinados empresarios, grupos empresariales, se aseguran de apoyar económicamente a determinados candidatos o precandidatos con potencial de llegar a la presidencia de la República para luego querer eso. ¿Querer qué? Querer que los funcionarios que tienen que ver con la administración tributaria los reciban entonces en privado para resolver situaciones. Situaciones que obviamente siempre van a ir en la línea de afectar el interés del Estado. Porque si no, entonces tú no fueras como empresario al sector estatal a buscar que te resuelvan ¿qué? ¿Que te resuelvan qué? Tú no vas a buscar que te resuelvan algo si tú estás al día en todo lo que te corresponde. Tú vas para que te resuelvan algo si tú estás en falta en algo. Y obviamente la burocracia estatal ciertamente es exagerada. La burocracia estatal hay que reducirla. Por eso entonces el director de Impuestos Internos con sobrada razón dice: el país no aguanta más tiempo sin que se inicie el proceso para una reforma de nuestro código tributario, que es un código tributario lleno de parches. Es un código tributario lleno de remiendos. Es un código tributario dificilísimo de aplicar. Y es necesario simplificar la administración tributaria en la República Dominicana. Y esa simplificación se debe lograr con base en ¿qué? Con base en la convocatoria del diálogo para el pacto fiscal. Ese pacto fiscal que debió ser el primero de los 3 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque si no tenemos las finanzas públicas resueltas, entonces no vamos a poder resolver los otros problemas que requieren solución en la República Dominicana, como es el sector educativo y como es el sector eléctrico. En el caso del sector educativo, ciertamente, bueno, mira, un pacto educativo que no se está aplicando. En su informe reciente, el Fondo Monetario Internacional hace referencia a eso también, a que en efecto de los 3 pactos solamente se ha firmado uno, el pacto educativo, y con el agravante de que no se está aplicando o no se han logrado alcanzar ningún tipo de cumplimiento de las metas que establece ese mismo pacto. Pero ese mismo pacto o sin el pacto, la ley de educación establece que hay que buscar un 4% del Producto Interno Bruto para el presupuesto de ese sector. Ay, ¿cómo cumple el gobierno dominicano con ese 4% del Producto Interno Bruto? Endeudándose, aumentando el nivel de endeudamiento. Y cuando usted le pregunta al gobernante de turno, venga acá, ¿y por qué usted se está endeudando tanto? Entonces te van a decir, por un lado, bueno, mira, que bueno, las demandas del Estado y todo, pero entre las demandas del Estado está que hay que darle un 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo y hay que cumplir con eso porque hay que desarrollar la educación. Y entonces, bueno, eso se justifica, pero con base en endeudamiento. ¿Y con base en endeudamiento por qué? Porque el nivel de gasto público en nuestra República Dominicana va constantemente en aumento. Y nuestra eficiencia recaudatoria no es suficiente como para abastecer o
cubrir eso. Yo mencionaba aquí ayer que el Fondo Monetario Internacional había recibido la información de las propias autoridades de Hacienda y de Impuestos Internos, de que tenían la meta este año de aumentar las recaudaciones con base en la eficiencia tributaria en 40,000 millones de pesos. Y las propias autoridades del Fondo Monetario Internacional dicen, no creemos que la DGI pueda cumplir con esa meta. ¿Por qué? Porque las medidas que están anunciando que se van a aplicar no son del todo efectivas. Pero sin embargo sigue aumentando el gasto público a una velocidad mucho mayor en que aumentan las recaudaciones del Estado. Por lo tanto, sigue ensanchándose el déficit fiscal. Y la forma de cubrir ese déficit fiscal es aumentando el endeudamiento público. Y ese endeudamiento público ya está llegando a niveles que se pueden tornar insostenibles. Por lo tanto, hay que buscar la manera de que si no se reduce el nivel de endeudamiento público en la República Dominicana, por lo menos se detenga ese crecimiento constante y acelerado que viene registrando desde el año 2004 a la fecha. Francis.